Tenía 62 años cuando descubrí que mi vida entera había sido una mentira cuidadosamente construida. Fue un martes por la tarde, mientras limpiaba el estudio de mi esposo. Él estaba en el hospital recuperándose de una cirugía menor. Y yo había decidido ordenar sus papeles para facilitarle las cosas cuando regresara. ¡Qué irónico! Yo, siempre la esposa servicial, la que nunca hacía preguntas incómodas. El sobre estaba escondido detrás de unos libros viejos de contabilidad. No era un sobre especial, solo manila común. Pero algo en la forma en que estaba metido entre esos volúmenes me hizo pausar. Mis manos temblaron cuando lo saqué. Dentro había extractos bancarios. Una cuenta que nunca le había visto. Una cuenta a nombre de mi esposo y de Valeria. Valeria, mi nuera, la esposa de mi hijo mayor. Los números bailaban frente a mis ojos. Depósitos mensuales durante los últimos 8 años. Transferencias grandes, cantidades que yo jamás había visto en nuestra cuenta conjunta. El dinero que supuestamente íbamos a usar para nuestro retiro. El dinero de la venta del negocio familiar que mi esposo había manejado durante 40 años. Me senté en el piso del estudio. El polvo flotaba en el aire, iluminado por el sol de la tarde que entraba por la ventana. Podía escuchar el reloj de pared marcando cada segundo. Tic, toc, tic, toc. Cada segundo de los últimos 35 años de matrimonio, ahora teñido de duda. Saqué mi teléfono. Mis dedos se movían torpemente mientras buscaba el número de la sucursal bancaria. Pero me detuve. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué iba a preguntar? Necesitaba pensar. Necesitaba entender. Volví a mirar los papeles. Había algo más. Notas escritas a mano en los márgenes. La letra de mi esposo, inconfundible. Para Vive a Punto, proyecto conjunto. Vive a Punto necesita más este mes. Inversión y a punto. Prioridad, prioridad. Yo nunca había sido prioridad. Eso lo supe siempre, pero lo había aceptado como aceptas el clima o el paso del tiempo. Mi esposo era un hombre ocupado, un hombre importante en su círculo. Yo era la esposa que mantenía la casa impecable, que organizaba las cenas familiares, que nunca pedía demasiado. El teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de mi hijo, Sebastián. Mamá, pasaré mañana con Valeria. Tenemos que hablar de algo importante. Guardé el sobre entre mis cosas. No en el estudio, en mi armario, entre suéteres que ya no usaba. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes. Esa noche no pude dormir. Preparé la cena. Se comí sola en la cocina silenciosa. Lavé los platos con movimientos automáticos. La casa estaba demasiado quieta, demasiado grande, demasiado llena de recuerdos que ahora parecían contaminados. Recordé el día que conocí a Valeria. Sebastián la había traído a casa hace 10 años, radiante, enamorado. Ella era hermosa, carismática, segura de sí misma. Todo lo que yo nunca fui. Mi esposo la había adorado desde el primer momento. ¡Qué muchacha tan inteligente!, decía. ¡Qué suerte tiene nuestro hijo! Yo había sonreído. Había servido el café. Había escuchado mientras ella hablaba de sus planes, sus ambiciones, sus sueños. Nunca me preguntó por los míos. Pero eso era normal, ¿verdad? Yo era solo la suegra. La señora mayor que horneaba pasteles y preguntaba por los nietos que nunca llegaron. A la mañana siguiente, visité a mi esposo en el hospital. Llevaba flores, como siempre. Él estaba de buen humor, recuperándose bien. ¿Ordenaste mi estudio?, preguntó. Sí, mentí. Todo está en orden. Me miró por un momento, más largo de lo usual. Luego sonrió. Eres una buena mujer. Siempre lo has sido. Algo en mi pecho se retorció. Quise preguntarle allí mismo. Quise arrojarle esos papeles en la cara. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. 62 años de silencio. No se rompen en un instante. Sebastián viene mañana. Dije en cambio. Con Valeria. Dicen que tienen algo importante que decirnos. Mi esposo asintió. Pero noté algo. Un ligero cambio en su expresión. Tan sutil que alguien que no hubiera pasado décadas estudiando ese rostro no lo habría visto. Era incomodidad. O quizás culpa.
Fue todo lo que dijo. Esa tarde, de regreso a casa, me detuve en un café. Nunca hacía eso. Nunca me permitía esos pequeños lujos. Pero necesitaba tiempo para pensar, y la casa vacía me estaba volviendo loca. Pedí un té y me senté junto a la ventana. Observé a la gente pasar. Mujeres de mi edad, algunas solas, algunas en grupos. Se reían. Parecían ligeras, libres. ¿Cuándo había sido yo así? Saqué mi teléfono y busqué el nombre de Valeria en mis contactos. Su foto de perfil mostraba una imagen reciente, tomada en un restaurante elegante. Llevaba joyas que yo nunca había visto. Un collar que debió costar una fortuna. Abrí su cuenta de redes sociales. No era algo que hiciera regularmente, pero ahora cada detalle importaba. Fotos de viajes. Muchos viajes. Playas exóticas, ciudades europeas, hoteles de lujo. «Bendecida», decía uno de los pies de foto. «Viviendo mis sueños». ¿Con mi dinero? Con el dinero que mi esposo y yo debíamos haber ahorrado juntos. Cerré la aplicación. Mis manos temblaban. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, suscríbete. Lo que descubro mañana cambiará todo para siempre. La noche fue eterna. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. Cada crujido me sobresaltaba. Cada sombra parecía esconder secretos. A las 6 de la mañana me levanté y comencé a limpiar. No porque la casa lo necesitara, sino porque necesitaba mover las manos, mantener la mente ocupada. Aspiré, sacudí, reorganicé. Preparé comida para la visita de Sebastián y Valeria. Pollo asado, el favorito de mi hijo. Ensalada, pan casero. Todo perfecto, como siempre. La mesa puesta con el mantel bueno, las servilletas planchadas. A las 3 en punto sonó el timbre. Respiré hondo antes de abrir. Sebastián me abrazó, como siempre. Valeria me besó la mejilla, dejando una marca de lápiz labial que después tendría que limpiar. «Huele delicioso, mamá», dijo Sebastián. Nos sentamos en la sala. Serví café. Pasé las galletas que había horneado esa mañana. Todo era tan civilizado, tan normal, excepto que yo sabía. Yo había visto los papeles. «Mamá», comenzó Sebastián. «Queríamos hablar contigo antes de que papá salga del hospital». Valeria le tocó la mano. Un gesto íntimo, de apoyo. O de control. «Es sobre el futuro», continuó mi hijo. «Sobre la casa». Mi sangre se enfrió. «¿La casa?», repetí. «Valeria y yo hemos estado pensando», dijo Sebastián, mirando a su esposa. «Esta casa es demasiado grande para ti y papá. Él va a necesitar cuidados después de la cirugía. Y tú no estás joven tampoco». Las palabras dolieron más de lo que esperaba. «No estás joven tampoco». Como si yo fuera un mueble viejo que ya no servía. «Hemos encontrado un lugar perfecto», intervino Valeria, su voz dulce como la miel. «Una residencia para adultos mayores. Muy bonita, con todas las comodidades. Podrían vender esta casa y con ese dinero estarían cómodos allí por años». «¿Y ustedes?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Nosotros necesitamos más espacio», dijo Sebastián. «Estamos pensando en tener hijos pronto, y nuestro departamento es pequeño. Esta casa sería perfecta para una familia joven. Una familia joven. Mi casa. La casa donde crié a mis hijos. Donde pasé 40 años de mi vida. Donde cada rincón guardaba memorias. Ya hablamos con papá», agregó Valeria. «Él está de acuerdo. Solo faltaba hablarlo contigo». Eso fue lo que me rompió. No la propuesta en sí, sino el hecho de que mi esposo ya había dado su consentimiento. Sin consultarme. Sin considerarme. «Entiendo», fue lo único que pude decir. Sebastián pareció aliviado. Se levantó, me abrazó de nuevo. «Sabía que lo entenderías, mamá. Siempre has sido tan razonable. Razonable. Sumisa. Invisible». Se fueron media hora después, apenas tocando la comida que había preparado. Los vi alejarse por la ventana. Valeria iba al volante de un auto nuevo. Muy nuevo. Muy caro. Subí a mi habitación. Saqué el sobre de entre los suéteres. Esta vez lo miré todo con más cuidado. Había más papeles en el fondo. Contratos, documentos legales, palabras que no entendía completamente,
pero que hablaban de propiedades, de inversiones, de sociedades. Entonces, vi un nombre que me heló la sangre. Una escritura. De un departamento. Comprado hace 3 años, a nombre de Valeria. Y abajo, en letra pequeña, una cláusula que mencionaba a mi esposo como garante y coinversionista. El departamento donde vivían mi hijo y mi nuera. El departamento que yo creía que habían comprado con sus propios ahorros. El departamento que ahora decían que era demasiado pequeño. Mi esposo había comprado un departamento para Valeria y ahora quería mi casa. Esa noche dormí aún peor que la anterior. Pero esta vez no fue por shock. Fue por algo diferente. Algo que crecía dentro de mí como una planta oscura y resistente. Rabia. Al día siguiente fui al banco. Llevaba mi identificación, mi acta de matrimonio. Todos los documentos que pude encontrar. Le expliqué a la ejecutiva que necesitaba información sobre nuestras cuentas conjuntas. Ella fue amable pero firme. Solo podía darme información de las cuentas donde yo aparecía como titular. Las otras cuentas, las que mi esposo había abierto solo, eran privadas. ¿Pero somos casados?, protesté. Lo siento, señora. Son las políticas del banco. Salí de allí con las manos vacías, pero con la certeza absoluta de que había más. Mucho más que no estaba viendo. Esa tarde, mi esposo regresó a casa. Llegó en taxi, todavía débil de la cirugía. Lo ayudé a instalarse en su sillón favorito, le preparé té, acomodé sus almohadas. Sebastián me contó que hablaron. Dijo, «Sí. ¿Y qué piensas?» Lo miré. Realmente lo miré. Quizás por primera vez en años. Había envejecido. Su cabello era completamente blanco ahora, su piel manchada y arrugada. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Calculadores. Fríos cuando necesitaban serlo. Pienso que es una decisión importante, dije cuidadosamente. Deberíamos discutirlo más. Él asintió, satisfecho con mi respuesta sumisa. No hay mucho que discutir. Ya está decidido. Ya está decidido. Como todo en nuestra vida. Él decidía, yo asentía. Pero algo era diferente esta vez. Esa noche, cuando él dormía, volví al estudio. Revisé cada cajón, cada archivo, cada rincón. Encontré más sobres, más papeles, más evidencia de una vida paralela que mi esposo había construido sin mí. Había recibos de restaurantes caros, facturas de regalos, transferencias a cuentas que no reconocía. Y entonces encontré el teléfono. Un teléfono viejo, de esos con tapa, escondido en el fondo de un cajón cerrado con llave. La llave estaba pegada debajo del escritorio. Ni tan obvia una vez que sabías dónde buscar. Lo encendí. Tenía poca batería, pero suficiente. Los mensajes eran todos con Valeria. Gracias por todo, eres tan generoso. No sé qué haría sin tu apoyo. Sebastián no tiene que saber de esto. Sebastián no tiene que saber de esto. Seguí leyendo. Había cientos de mensajes, años de conversaciones, mi esposo y mi nuera. No era un romance, eso quedaba claro. Era algo diferente, algo peor. Era complicidad. Un mensaje de hace 6 meses me detuvo. Ya casi convenzo a Sebastián de lo de la casa. Solo falta que ella acepte. Ella. Yo. Y la respuesta de mi esposo. Déjamelo a mí. Ella siempre dice que sí. Mis manos apretaron el teléfono. La pantalla se agrietó ligeramente bajo la presión. Escuché un ruido detrás de mí. Me volteé. Mi esposo estaba en la puerta del estudio, mirándome. Mirando el teléfono en mis manos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Su voz peligrosamente calmada. El silencio entre nosotros era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Mi esposo no se movió de la puerta. Yo no solté el teléfono. «Te hice una pregunta», repitió, dando un paso hacia el estudio. Algo en mí se quebró. O quizás se fortaleció. Ya no estaba segura de la diferencia. «Podría preguntarte lo mismo», dije, mi voz sorprendentemente firme. «¿Qué es esto? ¿Qué son todos estos papeles? Estas cuentas, estos mensajes con Valeria?» Vi el cálculo en sus ojos. Estaba decidiendo qué estrategia usar. Negación, enojo o quizás lástima por la pobre esposa confundida. Eligió el enojo. «No tenías derecho a revisar mis cosas privadas»,
dijo acercándose más. Esos son asuntos de negocios. Cosas que no entenderías. Negocios. Sostuve el teléfono en alto. Sebastián no tiene que saber de esto. Eso es negocio. Estás sacando todo de contexto. Entonces, dame el contexto. Lo desafié. Explícame por qué has estado transfiriendo dinero a una cuenta compartida con nuestra nuera durante 8 años. Explícame por qué le compraste un departamento. Explícame por qué planean quedarse con nuestra casa. Se quedó callado. Por primera vez en 35 años de matrimonio, no tenía una respuesta preparada. Valeria es inteligente, dijo finalmente. Tiene visión para los negocios. Sebastián es mi hijo, pero es blando. Ella es la que tiene ambición. Invertir en ella es invertir en el futuro de nuestra familia. ¿Nuestra familia? Repetí, incrédula. ¿Y yo qué soy? Tú eres mi esposa. Exacto, tu esposa. La persona con quien supuestamente construiste una vida. La persona que debería saber sobre estas inversiones en el futuro de nuestra familia. Se frotó la cara cansado. La cirugía lo había debilitado, pero eso no generaba compasión en mí. No ahora. No te lo dije porque sabía que no lo entenderías. Dijo. Tú nunca has entendido de dinero, de negocios. Siempre has sido feliz con tu casita, tus recetas, tus amigas del club. Yo me encargo de las cosas importantes. Las cosas importantes. Como si nuestra vida juntos no hubiera sido importante. Como si yo no hubiera sido importante. Vete a dormir, ordenó. Hablaremos mañana cuando no estés histérica. Histérica. Esa palabra. La misma palabra que había usado durante años cada vez que yo expresaba una opinión, una preocupación, un sentimiento. Pero esta vez no funcionó. No, dije. No voy a irme. Y no estoy histérica. Estoy furiosa. Hay una diferencia. Algo parpadeó en sus ojos. Sorpresa, quizás. O miedo. El médico dijo que no debo estresarme. Argumentó llevándose la mano al pecho en un gesto dramático. Mi corazón. Tu corazón está perfectamente bien. Lo interrumpí. Fue una cirugía menor. Deja de usar tu salud para manipularme. Se quedó mirándome como si fuera una extraña. Y quizás lo era. Quizás esta versión de mí, esta mujer que se plantaba firme y exigía respuestas, era alguien que él nunca se había conocido. Porque yo tampoco la conocía. Mañana vienen los abogados. Dijo finalmente, cambiando de táctica. Para los papeles de la casa. Ya está todo arreglado. Sebastián y Valeria se mudarán aquí en 2 meses. Nosotros iremos a la residencia. Es lo mejor para todos. Tú no puedes vender esta casa sin mi firma. Le recordé. Por primera vez esa noche. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, condescendiente. Claro que puedo. El título de propiedad está solo a mi nombre. ¿No lo recuerdas? Cuando la compramos, hace 40 años. Tú insististe en que estuviera ahí a mi nombre. Dijiste que no entendías de esas cosas legales. La memoria me golpeó como un puño. Tenía 25 años. Estaba embarazada de Sebastián. Mi esposo había manejado todos los papeles de la compra. Yo había firmado donde me indicó, confiando completamente. Eso no puede ser legal, susurré. Es completamente legal. Pregúntale a cualquier abogado. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Empaca lo que quieras llevar a la residencia. No mucho. Los cuartos son pequeños. El resto lo venderemos o se lo daremos a Sebastián y Valeria. Lo escuché alejarse por el pasillo. Escuché la puerta del dormitorio cerrarse. Me quedé sola en el estudio, rodeada de evidencia de mi propia ingenuidad. No dormí esa noche. No intenté dormir. En cambio, fotografié cada documento, cada extracto bancario, cada mensaje del teléfono secreto. Mi propio teléfono se llenó de imágenes. Evidencia de algo, aunque todavía no sabía exactamente de qué. A las 6 de la mañana, salí de la casa. Tomé el primer autobús al centro. Necesitaba ayuda, pero no sabía dónde buscarla. Caminé sin rumbo por las calles que apenas conocía. Mi vida había sido tan pequeña, tan limitada. Casa, supermercado, iglesia. Casa. Ese había sido mi mundo.
Vi un letrero. Asesoría legal gratuita. Centro de apoyo a la mujer. Mis pies se movieron antes que mi mente pudiera objetar. La oficina era pequeña pero limpia. Una mujer joven me recibió con una sonrisa tan amable. ¿En qué podemos ayudarla? Y entonces, por primera vez en 62 años, le conté mi historia capaz a una completa extraña. Todo salió a borbotones. El dinero, los mensajes, la casa, la residencia, Valeria, mi esposo, los años de silencio. Ella escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Cuando terminé, me pasó una caja de pañuelos que no había notado que necesitaba. Señora, dijo suavemente, lo que me está describiendo suena a varias cosas. Posible fraude conyugal, ocultamiento de bienes y definitivamente abuso financiero. ¿Abuso? Repetí. La palabra me sonaba extraña aplicada a mi situación. Sí, el abuso no siempre es físico. Controlar el dinero, tomar decisiones importantes sin consultar, usar la falta de conocimiento de alguien en su contra. Todo eso es abuso. Nunca lo había visto así. Siempre pensé que solo era normal. El hombre maneja el dinero. La esposa maneja la casa. Así era en la generación de mis padres, en mi generación. Pero eso no significaba que estuviera bien. ¿Qué puedo hacer? Pregunté. Primero, necesitamos ver esos documentos que fotografió. Segundo, necesita un abogado. Yo puedo recomendarle uno que trabaja casos como el suyo. Tercero, hizo una pausa. Necesita decidir qué quiere realmente. Quiero mi casa, dije inmediatamente. Y quiero saber toda la verdad. Ella asintió. Entonces tenemos trabajo que hacer. Pasé las siguientes 3 horas en esa oficina. Revisamos cada foto, cada documento. La asesora, y que se llamaba Patricia, hizo llamadas, consultó con colegas, tomó más notas. Esto es más complejo de lo que pensaba, admitió finalmente. Su esposo ha sido muy cuidadoso en mantener todo técnicamente legal. Las cuentas están a su nombre, los contratos tienen su firma. Pero hay un patrón claro de ocultamiento y manipulación. ¿Entonces no puedo hacer nada? No dije eso. Dije que es complejo. Pero usted tiene derechos. Derechos conyugales, derechos sobre bienes adquiridos durante el matrimonio. Y si podemos probar que hubo ocultamiento intencional, engaño, y que usted fue excluida deliberadamente de decisiones financieras importantes, dejó la frase inconclusa. Pero vi esperanza en sus ojos. Me fui de allí con una carpeta llena de papeles. Una cita con un abogado para el día siguiente. Y algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Cuando llegué a casa, eran pasadas las 3 de la tarde. Mi esposo estaba en la sala viendo televisión como si nada hubiera pasado. ¿Dónde estabas?, preguntó sin mirarme. Afuera, respondí. Sebastián llamó. Los abogados vienen pasado mañana. Asegúrate de tener café y algo de comer. Aún esperaba que yo jugara mi papel. La anfitriona perfecta para la reunión donde me despojarían de mi hogar. No habrá café, dije. Ahora sí me miró. ¿Qué? No habrá reunión. No voy a firmar nada. Y si intentas vender esta casa sin mi consentimiento, te voy a demandar. Se levantó del sillón tambaleándose un poco. ¿Te volviste loca? ¿De dónde sacaste esas ideas? De un abogado. Tengo uno ahora. Y me explicó mis derechos. Su rostro pasó de la sorpresa a la furia en segundos. ¿Fuiste con un abogado? ¿A mis espaldas? La ironía era tan grande que casi me reí. Como tú fuiste con Valeria, a mis espaldas durante años. Eso es diferente. Eso era necesario. ¿Necesario para qué? ¿Para robarme? ¿Para dejarme sin nada? No seas dramática. Nadie te está robando. La residencia está pagada. Tendrás todo lo que necesitas. ¿Pagada con qué dinero? Lo interrumpí. Con mi parte del dinero de la venta del negocio. El negocio que construiste usando la herencia de mi padre como capital inicial. Vi su rostro palidecer. No sabía que yo sabía eso. Pero lo sabía. Patricia Bass había sido muy minuciosa en sus preguntas esa mañana. Y yo había recordado. Mi padre, que murió cuando yo tenía 24 años, me había dejado dinero. No mucho, pero suficiente. Mi esposo lo había invertido en su negocio. «Nuestro futuro», había dicho. Yo había confiado.
Ese dinero se invirtió en nuestra familia, dijo defensivamente. En tu familia, en tus planes. Yo nunca vi un centavo de las ganancias. Si algo me gustaba de esta conversación, te invito a que dejes un comentario. Aún falta mucho por descubrir. El teléfono sonó. Era Sebastián. Mi esposo contestó, sin quitarme los ojos de encima. Sí. No. Tu madre está siendo difícil. No lo sé. Se le metió algo en la cabeza. Está bien. Hablamos luego. Colgó. Me miró con una expresión que no le había visto nunca. Era miedo mezclado con rabia. Sebastián viene mañana. Vamos a resolver esto en familia. Perfecto, dije. Tengo muchas preguntas para hacerle. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. Cerré la puerta con llave, algo que nunca había hecho en mi propia casa. Y al día siguiente llegaron todos. No solo Sebastián y Valeria, sino también mi hija menor, Carolina, que vivía en otra ciudad y a quien habían llamado para hablar algo de razón. A su madre. Carolina me abrazó cuando llegó, pero había preocupación en sus ojos. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Sebastián dice que estás actuando extraño». Los reuní a todos en el comedor. Puse el sobre manila en el centro de la mesa, junto con las impresiones de los mensajes del teléfono secreto. «Quiero que vean esto», dije. Mi esposo intentó detenerme. «Esto es innecesario. Asuntos privados». «¿Privados?», lo interrumpí. Como el departamento que le compraste a Valeria sin decírmelo. Como las cuentas bancarias secretas. Como los planes de vender mi casa y meterme en una residencia. Carolina tomó los papeles, leyendo con creciente horror. Sebastián miraba a su padre, luego a Valeria, luego a mí. «Mamá, esto es... Tienes que entender el contexto», comenzó. «El contexto es que tu padre y tu esposa han estado manejando dinero a mis espaldas durante años. Dinero que era de ambos. Dinero de mi herencia». Valeria habló por primera vez. Su voz ya no era dulce. «El dinero se invirtió sabiamente, en propiedades, en oportunidades. Si hubiéramos consultado contigo cada decisión, habríamos perdido chances importantes. No he ofenderte, pero tú no entiendes de finanzas. Quizás no entiendo de finanzas», admití. «Pero entiendo de traición. Y entiendo cuando me están robando». «Nadie te está robando», dijo mi esposo, intentando sonar razonable. «Todo lo que hicimos fue por el bien de la familia». Carolina dejó caer los papeles sobre la mesa. Tenía lágrimas en los ojos. «¿Papá? ¿Esto es verdad?» «Todo esto». Él no respondió. «¿Y ustedes?» Carolina se volvió hacia Sebastián y Valeria. ¿Sabían de esto? ¿Estaban de acuerdo? Sebastián bajó la mirada. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. «¡Esto es increíble!» Carolina se levantó. «Mamá, yo no sabía nada. Tienes que creerme». «Te creo», dije suavemente. Valeria también se puso de pie. «Esto es ridículo. Somos familia. Las familias se ayudan entre sí. Si tu madre no puede ver eso...» «Ayudar es una cosa», la interrumpió Carolina. «Esto es otra muy diferente. Tú no entiendes la situación completa», intentó Sebastián. «Entonces, explícamela», desafió Carolina. «Explícame por qué nuestra madre, que dedicó su vida entera a esta familia, tiene que ser empujada a una residencia mientras ustedes se quedan con todo». No hubo respuesta. El silencio se extendió, denso y acusador. Finalmente, mi esposo habló. «Me voy a mi club. Cuando estés lista para hablar esto civilizadamente, avísame». Se levantó y salió. Sebastián y Valeria lo siguieron después de una pausa incómoda. Valeria me lanzó una mirada que era puro veneno. Antes de irse, Carolina y yo nos quedamos solas. «Mamá», dijo tomando mi mano. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a pelear», respondí. «Por primera vez en mi vida voy a pelear». Ella apretó mi mano. «Entonces cuenta conmigo». Esa noche, Carolina durmió en la casa. Hablamos hasta tarde, recuperando años de conversaciones superficiales con honestidad real. Me contó cosas que nunca se había compartido, resentimientos guardados, preguntas nunca hechas. «Siempre pensé que eras feliz», admitió. «Pensé que ese era el matrimonio, o que la esposa se quedaba callada y el esposo tomaba las decisiones. Yo también lo pensaba», confesé. «Pero feliz, no.
Resignada, quizás. Acostumbrada. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque no sabía que podía. Al día siguiente, fui a mi cita con el abogado. Se llamaba Dr. Ramírez. Un hombre de unos 50 años con cabello gris y ojos amables, pero astutos. Revisó todos mis documentos durante 1 hora sin hablar. Finalmente, se reclinó en su silla. Señora, tiene un caso. No será fácil y no será rápido. Pero tiene un caso que puedo recuperar, potencialmente, la mitad de todo lo que se adquirió durante el matrimonio. Eso incluye la casa, las cuentas bancarias, las inversiones. Y si podemos probar que hubo ocultamiento deliberado, podríamos argumentar por más. ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Meses? Quizás 1 año. Depende de cuánto peleen del otro lado. Pelearán, dije con certeza. Tienen mucho que perder. Usted también, me recordó. Una batalla legal pública. Potencialmente perder a su hijo. Definitivamente el fin de su matrimonio. Mi matrimonio terminó hace mucho tiempo. Lo interrumpí, solo que yo no me había dado cuenta. Firmé los papeles ese mismo día. El doctor Ramírez presentaría una demanda por divorcio y división equitativa de bienes. También pediría una orden judicial para prevenir cualquier transferencia o venta de propiedades, hasta que el caso se resolviera. Cuando llegué a casa, había un auto desconocido en la entrada. Entré con cautela. Voces venían de la sala. Voces alzadas. No puedes estar hablando en serio. Es mi dinero. Puedo hacer lo que quiera. Papá, por favor. Piensa en las consecuencias. Era Sebastián, discutiendo con mi esposo. Me quedé en el pasillo, escuchando. Ya hablé con mis abogados. Decía mi esposo. Van a pelear esto. Ella no tiene ninguna base legal. ¿Y si la tiene? Preguntó Sebastián. Carolina habló conmigo. Los documentos que mamá tiene son asuntos de negocios, perfectamente legales. Pero el ocultamiento no lo es. Y los mensajes con Valeria. ¿Ahora me vas a cuestionar tú también? El tono de mi esposo era peligroso. Te di todo. Un departamento, inversiones, un futuro. ¿Y así me pagas? No te pedí que ocultaras cosas a mamá. Tú sabías perfectamente lo que estaba pasando. No te hagas el inocente ahora. Hubo un silencio largo. Lo sé, admitió Sebastián finalmente. Su voz apenas un susurro. Y esa es la parte que no puedo perdonarme. Entré a la sala. Ambos se voltearon hacia mí. Mamá, dijo Sebastián. Ya presenté la demanda, anuncié. El lunes recibirán la notificación oficial. Mi esposo dio un paso hacia mí. Estás cometiendo un error terrible. El error fue confiar en ti durante 35 años. Vas a perderlo todo. Amenazó. Voy a pelear esto con todo lo que tengo. Y cuando termine contigo, no te quedará nada. Ya no me queda nada, respondí calmadamente. Así que no tengo nada que perder. Me retiré a mi habitación antes de que pudiera ver las lágrimas en mis ojos. No eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia, de liberación, de miedo. Todo mezclado. Afuera, escuché a Sebastián irse. Escuché a mi esposo hacer llamadas telefónicas, su voz cada vez más alterada. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Pasos en el pasillo, acercándose a mi puerta. El picaporte giró lentamente. Había olvidado cerrar con llave. La puerta se abrió. Mi esposo entró, cerrándola detrás de él. Su rostro estaba rojo, las venas del cuello marcadas. Necesitamos hablar, dijo, pero su tono no invitaba a esa conversación. Me puse de pie, manteniendo la cama entre nosotros. No tenemos nada que hablar. Hablarán nuestros abogados. ¿Nuestros abogados? Se rió, pero era una risa sin humor. ¿Sabes cuánto cuesta un abogado? ¿Con qué vas a pagar? No tienes dinero propio. Encontraré la manera. Siempre tan ingenua. Se acercó más. ¿Crees que un juez te va a dar la mitad de todo? Tú que nunca trabajaste un día en tu vida. ¿Que solo gastaste lo que yo gané? Las palabras dolían porque tocaban mis inseguridades más profundas, pero ahora las veía por lo que eran. Manipulación. Trabajé todos los días de mi vida, dije firmemente. Criando a tus hijos, manteniendo tu casa, siendo la esposa perfecta para tus socios de negocios. Ese trabajo no tenía sueldo.
pero tuvo valor. ¡Valor!, repitió con desprecio. Te voy a decir qué tiene valor. Los contratos que firmé, las inversiones que hice, el negocio que construí, con el dinero de mi herencia. Una miseria. Explotó. 20.000 pesos que convertí en millones. Sin mí, ese dinero habría desaparecido en tonterías. Sin mí, no habrías tenido ese capital inicial. Nos miramos por largo tiempo. Ya no éramos esposos. Éramos adversarios. Retira la demanda, dijo finalmente. Acepta la residencia. Te daré una pensión mensual, suficiente para vivir cómodamente. Y esto terminas aquí. ¿Y la casa? La casa es para Sebastián y Valeria. No, su mandíbula se apretó. Estás siendo ridícula, egoísta. Esa casa es demasiado grande para una mujer sola. No voy a estar sola. Carolina se mudará conmigo. Eso lo tomó por sorpresa. No lo había planeado decirlo así, pero en el momento en que las palabras salieron de mi boca, supe que eran verdad. Carolina y yo habíamos hablado de eso la noche anterior. Carolina tiene su propia vida y ha decidido vivirla aquí, ayudándome. Algo que tu hijo debería haber hecho. Sebastián tiene sus propias responsabilidades. Conmigo y con Valeria, querrás decir. No lo negó. Eso fue respuesta suficiente. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Vas a arrepentirte de esto. Te lo prometo. La puerta se cerró. Esta vez sí puse el seguro. Los siguientes días fueron un torbellino. Mi esposo se mudó temporalmente con Sebastián y Valeria. Ana Carolina llegó con 2 maletas y una determinación feroz. Vamos a necesitar organizar todo, dijo instalándose en su antiguo cuarto. Documentos, finanzas, evidencia. Esto va a ser una batalla. Tenía razón. La notificación legal llegó el lunes. Para el martes ya teníamos una contrademanda. Mi esposo no solo peleaba el divorcio, pedía una orden de restricción contra mí, alegando que yo estaba mentalmente inestable y representaba un peligro. Doctor Ramírez no pareció sorprendido. Es una táctica común. Intentar desacreditarla antes de que empecemos. No se preocupe, tenemos evidencia sólida. Pero sí me preocupaba. Por primera vez en mi vida estaba peleando, y era aterrador. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Los abogados de mi esposo eran agresivos, cuestionando cada detalle de mi versión. Me pidieron registros médicos, buscando evidencia de problemas mentales. Interrogaron a mis pocas amigas, buscando testimonios de comportamiento errático. No encontraron nada, porque no había nada que encontrar. Mientras tanto, mi abogado trabajaba en otra dirección. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto que comenzó a rastrear el dinero, cada transferencia, cada inversión, cada cuenta oculta. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. No eran solo 8 años de transferencias a Valeria. Eran 15. Comenzaron poco después de que ella y Sebastián empezaran a salir, incluso antes de casarse. El departamento no era la única propiedad. Había 2 más. Un local comercial que Valeria rentaba y una casa de playa registrada en un fideicomiso del cual ella era beneficiaria. Todo pagado con dinero que debería haber sido nuestro. Estamos hablando de más de 2 millones, me informó el investigador. Posiblemente 3, dependiendo de las valoraciones actuales. Me senté en el sofá de mi sala, mirando los números en el reporte. Millones, mientras yo había vivido contando cada peso, preocupándome por el precio del supermercado. Ellos habían construido un imperio pequeño. Hay algo más, agregó el investigador. Las fechas de algunas transferencias grandes coinciden con eventos específicos. Me mostró una línea de tiempo. Una transferencia masiva justo después de que Carolina se casara y se mudara. Probablemente pensó que con una hija menos en casa, usted haría menos preguntas. Otra transferencia grande cuando mi madre murió y yo estuve de luto durante meses. Usted estaba distraída, vulnerable. Y la más grande de todas, o justo después de mi cirugía de vesícula hace 4 años, cuando estuve en recuperación por semanas, había usado mis momentos más débiles para robarme. Esa noche, Carolina me encontró llorando en la cocina. «Mamá, ¿qué pasó?». Le mostré el reporte.
La vi leerlo, su expresión transformándose de confusión a horror, a rabia pura. «Ese desgraciado», susurró. «Ese maldito desgraciado». Nunca había escuchado a mi hija hablar así. Era una mujer educada, tranquila, pero ahora temblaba de furia. «Y Sebastián», continuó. «¿Cómo pudo? Es su hermano. Somos su familia. El dinero cambia a las personas», dije, mi voz cansada. «No, las personas ya son quienes son. El dinero solo lo hace visible». Tenía razón. Las señales siempre estuvieron ahí. Sebastián siempre había sido el favorito de su padre. Siempre habían tenido esas conversaciones privadas, o esas miradas de complicidad que me excluían. Yo lo había interpretado como una relación padre-hijo cercana. Ahora veía la verdad. Era una sociedad criminal. Al día siguiente, el doctor Ramírez presentó todo ante el juez. La evidencia era abrumadora. Los abogados de mi esposo pidieron tiempo para revisar los documentos. El juez les dio una semana. Esa semana fue silencio absoluto. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas. Era como si mi esposo y Sebastián hubieran desaparecido. Pero Valeria no. Llegó a la casa un viernes por la tarde. Carolina estaba en el supermercado. Yo estaba sola. Abrí la puerta sin pensar, creyendo que era una entrega. Valeria entró sin ser invitada, sus tacones sonando fuerte contra el piso de madera. «Necesitamos hablar», anunció. «No tengo nada que decirte, pero yo sí tengo mucho que decirte a ti». Se sentó en mi sofá como si fuera suyo. Quizás en su mente ya lo era. Me quedé de pie, negándome a darle la comodidad de una conversación casual. «Esto se está saliendo de control», comenzó. «Abogados, investigadores, toda esta exposición pública. No es bueno para nadie. Debiste pensar en eso antes de robarme». «No te robé nada», dijo fríamente. «Tu esposo hizo inversiones inteligentes. Yo fui la beneficiaria. Hay una diferencia. Y los mensajes. Sebastián no tiene que saber de esto. Eso también es inversión inteligente». Se encogió de hombros. «Sebastián es blando, como su padre siempre dijo. Si hubiera sabido cada detalle, habría cuestionado todo. Era más fácil manejarlo así». La frialdad en su voz era escalofriante. «Y hablaba de mi hijo como si fuera una pieza de ajedrez. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que retire la demanda? Quiero que sea razonable». Se inclinó hacia adelante. «Mira, vas a ganar algo. Los jueces siempre favorecen a la esposa. Recibirás una cantidad decente, suficiente para vivir bien tus últimos años. Pero si sigues peleando por todo, esto se va a poner feo. Muy feo. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Hay cosas que pueden salir a la luz en un juicio, cosas que quizás no quieras que tus hijas sepan». Mi corazón se aceleró. «¿De qué estás hablando?». Sonrió. Era una sonrisa de tiburón. «Tu esposo tuvo una vida muy completa. Viajes de negocios, cenas, relaciones. ¿De verdad quieres que todo eso se haga público? ¿Quieres que tus hijas sepan exactamente qué tipo de hombre es su padre?». Las implicaciones me golpearon como una ola fría. «Infidelidades. Por supuesto. ¿Por qué no? Si había sido capaz de robarme, ¿por qué no de engañarme también? Pero en lugar de devastarme, algo extraño sucedió. Sentí alivio, porque confirmaba que tenía razón, que no estaba loca, que mi matrimonio había sido una mentira desde el principio. «Pueden salir todas las cosas que quieran», dije firmemente. «No me importa». Su sonrisa vaciló. «Estás mintiendo. Claro que te importa. Eres una mujer de tu generación, de tu época. El escándalo, el qué dirán, solía importarme». La interrumpí. «Pero ya no. ¿Sabes qué pasa cuando pierdes todo? Que te das cuenta de que no había nada que perder desde el principio». Se puso de pie. «Eres una tonta. Podrías tomar el dinero e irte tranquila. En cambio, vas a terminar sola, pobre, y sin familia. Ya estoy sola. El dinero lo recuperaré. Y en cuanto a la familia», la miré directamente a los ojos. «Prefiero no tener familia que tener una que me traiciona. Sebastián es mi esposo. Va a elegirme a mí, probablemente», admití. «Y tendrá que vivir con esa elección el resto de su vida». Se fue sin decir más, sus tacones marcando su rabia con cada paso. Cuando Carolina regresó, le conté sobre la visita.
vinieron a intimidarte. Analizó. Eso significa que están asustados. El doctor Ramírez tiene razón. Tenemos un caso fuerte. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era una voz de mujer que no reconocí. ¿Señora? Soy Marta. Trabajé en la oficina de su esposo hace años. ¿Sí? Me enteré de su caso. Está en las noticias locales. Y algunos blogs. Y... necesito contarle algo. Mi corazón latía fuerte. ¿Qué cosa? Yo manejaba algunas de las cuentas. Las transferencias a Valeria. Su esposo me pidió que lo hiciera y que nunca dijera nada. Me amenazó con despedirme si hablaba. Pero ya no trabajo allí. Y lo que le hizo no está bien. ¿Estaría dispuesta a testificar? Hubo una pausa larga. Sí. Si eso ayudas a que le hagan justicia. Sí. Era la primera victoria real. Un testigo interno que podía confirmar el ocultamiento deliberado. Le pasé la información al doctor Ramírez inmediatamente. Él programó una reunión con Marta para el lunes. Pero el domingo, todo cambió. Recibí un mensaje de Sebastián. Solo 2 palabras. Lo siento. Y luego, nada. Intenté llamarlo. Directo a buzón. Le escribí. Sin respuesta. Carolina intentó también. Mismo resultado. Algo está mal, dijo. Sebastián siempre contesta. Tenía razón. Por muy enojado que estuviera, Sebastián nunca ignoraba completamente a su familia. A las 11 de la noche, tocaron la puerta. Era la policía. Mi esposo había sufrido un infarto. Estaba en el hospital. Grave. El mundo se inclinó. A pesar de todo, a pesar del odio y la traición, seguía siendo el hombre con quien había pasado más de la mitad de mi vida. ¿Está preguntando por mí?, logré decir. El oficial negó con la cabeza. Está inconsciente, señora. Pero usted es su esposa. Pensamos que debía saberlo. Carolina me tomó del brazo. Vamos, mamá. El hospital estaba en silencio. Ese silencio particular de las madrugadas, en lugares donde la vida y la muerte se encuentran constantemente. Sebastián y Valeria estaban en la sala de espera. Cuando me vieron, algo cruzó el rostro de mi hijo. ¿Culpa? ¿Vergüenza? ¿Cómo está?, pregunté. Estable por ahora, respondió Sebastián, su voz ronca. Pero es grave, mamá. Muy grave. Los médicos nos explicaron la situación. El infarto había sido masivo. Mi esposo había sobrevivido. Pero el daño era considerable. Necesitaría semanas, quizás meses de recuperación. Y aún así, las secuelas serían permanentes. ¿Puedo verlo?, pregunté. La enfermera asintió. Solo familiares directos. De uno en uno. Valeria se puso de pie inmediatamente. Yo entraré primero. Es su esposa, dijo la enfermera señalándome. Ella tiene prioridad. Vi la furia en los ojos de Valeria, pero no dijo nada. No podía. No aquí. No ahora. Entré a la habitación. Las máquinas pitaban rítmicamente. Mi esposo se veía pequeño en esa cama, conectado a tubos y monitores. Su piel era grisácea, sus labios pálidos. Me senté en la silla junto a la cama. No tomé su mano, no le hablé. Solo me quedé allí, mirándolo. Este hombre había sido mi mundo durante 35 años. Le había dado mi juventud, mi confianza, mi vida entera. Y él me había pagado con mentiras y traición. Pero ahora, viéndolo tan vulnerable, tan cerca de la muerte, solo sentía vacío. No odio, no amor, nada. La puerta se abrió. Era el médico. Señora, necesito hablar con usted sobre decisiones médicas. Como su esposa, usted es quien debe autorizar tratamientos, cirugías si son necesarias. ¿Y si no estamos casados legalmente?, pregunté. Hay una demanda de divorcio en proceso. El médico parpadeó, sorprendido. Hasta que el divorcio sea final, usted sigue siendo su esposa legal. Usted toma las decisiones. Salí de la habitación. Sebastián me esperaba en el pasillo. Mamá, necesitamos hablar. No ahora, Sebastián. Sí, ahora. Me tomó del brazo, guiándome a un rincón más privado. Sé que estás enojada. Sé que tengo la culpa de muchas cosas. Pero, por favor, no dejes que papá muera por orgullo. ¿Orgullo?, repetí incrédula. ¿Crees que esto es orgullo? Tú puedes detener el tratamiento, rechazar las cirugías. Tienes ese poder ahora. La acusación en su voz era clara.
Pensaba que yo era capaz de dejar morir a su padre por venganza. Nunca haría eso, dije fríamente. A diferencia de tu padre, yo no destruyo vidas por conveniencia. Entonces firma las autorizaciones. Por favor, lo miré. Este hijo que había elegido el dinero sobre su propia madre. Firmaré todo lo que los médicos necesiten, pero no por ti y no por él. Lo hago porque todavía soy quien siempre he sido. Firmé los papeles esa misma noche. Autorizaciones para cirugías, tratamientos experimentales, todo lo que pudiera salvar su vida. Carolina me esperaba en el auto. ¿Estás bien? No lo sé. Admití. Debería sentir algo, ¿verdad? Felicidad de que esté vivo, o tristeza por lo grave que está, o algo. Has estado en shock durante semanas, mamá. Está bien no sentir nada, pero no estaba bien. Nada estaba bien. Los días siguientes fueron extraños. Mi esposo sobrevivió a la primera cirugía, luego a la segunda. Mejoraba lentamente. Yo visitaba el hospital cada día. Firmaba lo que había que firmar. Hablaba con los médicos. Sebastián y Valeria también estaban allí. Pero apenas nos dirigíamos la palabra. Existíamos en silencio incómodo, unidos solo por el hombre en la cama del hospital. Una tarde, mientras esperaba al médico, encontré a Sebastián solo en la cafetería. Se veía terrible, ojos hundidos, sin afeitar, la ropa arrugada. ¿Has dormido?, pregunté antes de poder detenerme. No mucho. Removió su café sin tomar. Mamá, necesito decirte algo. Me senté frente a él, esperando. No sabía todo. Comenzó. Sobre el dinero, las cuentas. Papá me dijo que estaba invirtiendo para nuestro futuro, el de Valeria y mío. Yo creí que era su dinero. Nunca quise pensar que era también tuyo. Pero lo sabías, dije suavemente. En algún nivel, lo sabías. Asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, y elegí no preguntar. Elegí no ver, porque era más fácil, más cómodo. ¿Y Valeria? Valeria sabía todo. Desde el principio. Fue idea de ella, en realidad. Convenció a papá de que era una inversión en la familia. Y que tú eras demasiado simple para entender estos asuntos. Simple. Esa palabra de nuevo. ¿Y tú qué pensabas? Pensaba que estabas contenta, que no te importaba el dinero, que solo querías tu casa y tu jardín y tus recetas. Se limpió los ojos. Qué idiota fui. Confundí tu silencio con conformidad. No eres el único. Admití. Yo también lo hice durante años. ¿Puedes perdonarme algún día? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Quería decir que sí. Quería abrazar a mi hijo y decirle que todo estaría bien. Pero las palabras no salían. No lo sé, Sebastián. Honestamente, no lo sé. Se levantó, asintiendo. Es más de lo que merezco. Gracias por ser honesta. Cuando se fue, me quedé sentada en esa cafetería llena de luz fluorescente y olor a desinfectante, preguntándome si algún día podría reconstruir una relación con mi hijo. Esa noche, el doctor Ramírez llamó. «Tenemos un problema», dijo. «La otra parte está pidiendo suspender el proceso legal debido a la condición médica de su esposo. Argumentan que es inhumano continuar mientras está tan grave. ¿Pueden hacer eso? Pueden pedirlo. El juez decidirá. Pero, señora, necesito preguntarle. ¿Quiere continuar? Con todo lo que está pasando, quiero continuar», dije firmemente. «Esto no cambia nada». Hubo una pausa. «Entendido. Solo prepárese. Van a usarlo en su contra. Van a pintarla como la esposa cruel que persigue a un hombre moribundo. Que lo hagan». Pero las palabras eran más valientes que mi corazón, porque sabía que tenía razón. La narrativa pública cambiaría. Ya no sería la víctima, sería la villana. Y así fue. Los primeros artículos aparecieron en blogs locales. Esposa demanda a hombre enfermo. Batalla legal continúa mientras esposo lucha por su vida. Los comentarios eran brutales. ¡Qué mujer tan cruel! Debería darle vergüenza. El dinero es más importante que su esposo moribundo. Carolina quería que dejara de leer, pero no podía. Cada comentario era un golpe, pero también un recordatorio. La gente juzgaba sin saber. Siempre lo hacían. 2 semanas después del infarto, mi esposo despertó completamente. Los médicos estaban optimistas sobre su recuperación, aunque cabría limitaciones permanentes. Le informaron sobre el proceso legal que continuaba.
Su reacción fue inmediata. Me prohibió visitarlo de nuevo. La noticia llegó a través de los abogados. Nuestro cliente ya no desea ver a su esposa. Pide que se mantenga alejada. Fue un alivio, honestamente. Ya no tendría que fingir preocupación que no sentía. Pero significaba que la guerra había escalado. Los abogados de mi esposo presentaron nueva evidencia. Testimonios de amigos diciendo que yo había sido una esposa fría, distante, que había descuidado mis deberes maritales, que siempre había sido interesada en el dinero. Era ficción pura, pero estaba bajo juramento. El doctor Ramírez contraatacó con nuestros propios testimonios. Marta, la ex empleada, declaró sobre las transferencias secretas. Presentamos los mensajes entre mi esposo y Valeria, los registros bancarios que mostraban el patrón de ocultamiento. El juez escuchaba todo con expresión neutral, imposible de leer. Y entonces llegó el día de mi propia declaración. Me senté en el estrado, mirando a mi esposo por primera vez en semanas. Estaba en silla de ruedas, y pálido pero alerta. Sus ojos me miraban con odio puro. El abogado contrario comenzó su interrogatorio. Preguntas diseñadas para hacerme ver mal. ¿Por qué nunca pregunté sobre las finanzas? ¿Por qué no trabajé? ¿Por qué esperé tanto para demandar? Respondí cada pregunta con calma. Porque me enseñaron a confiar en mi esposo. Porque crié a nuestros hijos. Porque recién descubrí la verdad. ¿No es cierto?, preguntó el abogado. ¿Que usted está persiguiendo este caso porque está resentida de que su esposo prefiera a su nuera sobre usted? La pregunta era diseñada para humillar. Pude ver a Valeria en el público, sonriendo ligeramente. No, respondí. Estoy persiguiendo este caso porque me robaron. Simple como eso. ¿Robaron? Su esposo hizo inversiones con dinero ganado durante el matrimonio. Con mi dinero también. Lo interrumpí. Dinero de mi herencia. Dinero que debí haber visto, debí haber conocido. Cada peso que ocultó, cada decisión que tomó sin consultarme, fue un robo. No de dinero solamente, de mi autonomía, de mi dignidad, de mi voz. El silencio en la sala era absoluto. Durante 35 años. Continué, mi voz fortaleciéndose. Fui la esposa perfecta. Callada, obediente, invisible. Y cada día de ese silencio fue usado contra mí. Cada vez que no pregunté, fue interpretado como que no me importaba. Cada vez que confié, fue visto como estupidez. Pero no era estúpida. Era una mujer de mi generación, criada para creer que el matrimonio era obediencia. Miré directamente a mi esposo. Pero ya no soy esa mujer. Y aunque me cueste todo, aunque termine sola y sin nada, al menos terminaré con algo que nunca tuve en nuestro matrimonio. Mi propia voz. Bajé del estrado con las piernas temblorosas. Carolina me esperaba afuera, lágrimas en los ojos. Mamá, estuviste increíble. Pero yo no me sentía increíble. Me sentía expuesta, vulnerable, exhausta. Esa noche, en la casa silenciosa, recibí una llamada inesperada. Era Sebastián. Mamá, necesito verte. Solo tú y yo, por favor. Dudé, pero algo en su voz me hizo aceptar. Mañana, en la casa, a las 10. Llegó puntual, solo, sin Valeria. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde todo había comenzado, hace meses. Vi tu declaración. Comenzó. Estuvo en todos lados. Videos, noticias, redes sociales. No había sabido que la habían grabado. Típico de la era moderna. ¿Y? Pregunté. Y tenía razón. Sobre todo. Papá, Valeria, yo... Y todos te fallamos. Respiró profundo. Vine a decirte que voy a testificar. A tu favor. El mundo se detuvo. ¿Qué? Voy a contarle al juez todo lo que sé. Las conversaciones entre papá y Valeria. Las veces que me pidieron que mintiera o guardara secretos. Todo. Sebastián, eso destruirá tu relación con tu padre. Con Valeria. Ya está destruida. Se veía cansado. Años más viejo que hace unos meses. Valeria me dejó cuando le dije que iba a testificar. Dijo que era un traidor. Que estaba eligiendo tu lado sobre el de ella. ¿Y tu padre? Papá ya me dijo que me desheredará. Que no soy su hijo si hago esto. Una lágrima rodó por su mejilla.
Pero prefiero no ser su hijo que ser el hombre que era. El hombre que dejó que abusaran de su propia madre. Lo abracé entonces. Este hijo que había estado perdido pero ahora volvía. No arreglaba todo. No borraba el dolor. Pero era un comienzo. No tienes que hacer esto. Le dije. Sí tengo que hacerlo. Es lo único correcto que está hecho en años. Su testimonio cambió todo. Confirmó el ocultamiento deliberado, las manipulaciones, la forma en que Valeria y mi esposo habían planeado cada movimiento. El juez escuchó todo con atención creciente. Y 3 semanas después, llegó el veredicto. El día del veredicto amaneció gris y frío. Carolina preparó café que ninguna de las dos tomó. Nos vestimos en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. En el auto, camino a la corte, mi hija tomó mi mano. Pase lo que pase hoy, ya ganaste, mamá. Recuperaste tu voz. Eso nadie te lo puede quitar. Tenía razón. Pero aún así, mi corazón latía con fuerza cuando entramos a la sala. Mi esposo ya estaba allí. No todavía en silla de ruedas, aunque los médicos decían que podía caminar distancias cortas. Lo usaba para generar simpatía, obviamente. Valeria estaba a su lado. Su rostro una máscara de frialdad. Sebastián se sentó con nosotras. No miró a su padre. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de expresión seria, que había escuchado semanas de testimonios sin revelar ninguna emoción. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada. Comenzó. Este caso toca temas fundamentales sobre el matrimonio, la confianza y el manejo de bienes conyugales. Hizo una pausa, ajustando sus lentes. La señora presentó evidencia convincente de ocultamiento sistemático de bienes. El señor argumenta que tomó decisiones financieras legítimas dentro de su derecho como administrador del patrimonio familiar. Y ambas posiciones tienen mérito legal. Mi corazón se hundió. Sonaba como si fuera Tití a dividir todo por la mitad, dejando a ambos insatisfechos. Sin embargo, continuó el juez, y su tono cambió. La evidencia muestra un patrón que va más allá de simples decisiones financieras. Muestra manipulación deliberada, aprovechamiento de la confianza conyugal, y lo que solo puedo describir como abuso económico. Vi a mi esposo tensarse en su silla. Los mensajes entre el señor y la señora Valeria demuestran conocimiento de que estas acciones se ocultaban intencionalmente de la esposa. El testimonio del hijo, corroborando estas comunicaciones secretas, es particularmente revelador. El juez miró directamente a mi esposo. El matrimonio es una sociedad que requiere honestidad y transparencia, especialmente en asuntos financieros. Si el señor violó sistemáticamente esa confianza durante años, las inversiones pueden haber sido legales en papel, pero fueron hechas con engaño. Mi respiración se aceleró. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. División de bienes con una proporción de 65% para la señora y 35% para el señor, reflejando la gravedad del ocultamiento. La casa familiar queda en propiedad exclusiva de la señora. Las propiedades adquiridas a nombre de terceros durante el matrimonio serán valuadas y esa cantidad será compensada a la señora. Valeria se puso de pie bruscamente. «Esto es injusto. Esas propiedades están a mi nombre». El juez la miró con severidad. «Siéntese, señora. Usted no es parte de este proceso, aunque su participación en los hechos está ampliamente documentada. Y le advierto que los fiscales podrían encontrar su comportamiento digno de investigación adicional». Ella palideció y se sentó. «Adicionalmente», continuó el juez, «ordeno que el señor pague los costos legales completos de este proceso, incluyendo los honorarios del abogado de la señora. Y finalmente, el divorcio es concedido, efectivo inmediatamente». El mazo cayó. Había ganado, pero no sentí euforia, solo un profundo cansancio mezclado con algo parecido a la paz. Afuera de la corte, los periodistas nos esperaban. El caso se había vuelto notorio, un símbolo de algo más grande. El doctor Ramírez manejó las preguntas mientras Carolina me guiaba al auto.
¿Cómo se siente?, gritó un reportero. Me detuve. Miré a las cámaras. Me siento libre. Dije simplemente. En el auto finalmente lloré. Lágrimas de alivio, de dolor, de pérdida. Y Carolina me abrazó mientras yo sollozaba contra su hombro, liberando años de silencio contenido. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo legal. Valuaciones de propiedades, transferencias de cuentas, documentos interminables. El doctor Ramírez y su equipo manejaron la mayoría. Pero yo firmaba todo personalmente, leyendo cada línea. Nunca más volvería a firmar algo sin entenderlo. La casa finalmente era mía, solo mía. El primer día que el título llegó con mi nombre exclusivamente, me senté en el jardín y lloré de nuevo. Pero estas lágrimas eran diferentes. Sebastián vino a visitarme una semana después del veredicto. Papá me desheredó formalmente, anunció, intentando sonar casual pero con dolor en los ojos. Y Valeria pidió el divorcio. Lo siento, hijo. Yo no. Se sentó Hilas a mi lado en el sofá. Estoy viviendo en un departamento pequeño. Trabajo en una empresa nueva. Gano menos de lo que estaba acostumbrado. Y mamá, soy más feliz de lo que he sido en años. ¿De verdad? De verdad. Por primera vez, todo lo que tengo es mío. Lo gané yo. No viene con condiciones, secretos o compromisos morales. Me miró. Entiendo ahora lo que dijiste sobre recuperar tu voz. Yo también recuperé la mía. Nos quedamos sentados en silencio cómodo, algo que no habíamos compartido en años. Carolina se había mudado permanentemente conmigo. Redecoramos su cuarto. Convertimos el estudio de mi exesposo en un espacio de lectura. Lentamente, la casa dejó de ser un mausoleo de recuerdos dolorosos y se convirtió en algo nuevo. Un mes después del veredicto, recibí una carta certificada. Era de una organización de mujeres que habían seguido mi caso. Querida señora, su valentía ha inspirado a muchas mujeres a examinar sus propias vidas y relaciones. Nos gustaría invitarlas a hablar en nuestro próximo evento. Había más invitaciones. Grupos de apoyo, organizaciones legales, incluso una universidad que quería que compartiera mi historia. Al principio dije que no a todo. No me sentía como una heroína o un ejemplo. Solo era una mujer que había peleado por lo que era suyo. Pero Carolina me convenció de aceptar una invitación. Tu historia importa, mamá. Puede ayudar a otras mujeres. El evento fue pequeño. Unas 50 mujeres en un salón comunitario. Muchas eran mayores, como yo. Todas tenían historias similares de silencio, de aceptación, de años perdidos. Hablé durante 20 minutos. Les conté sobre el sobre Manila, los mensajes secretos, el largo proceso legal. Pero sobre todo, les hablé sobre el momento en que decidí no ser invisible nunca más. Cuando terminé, hubo silencio. Luego, una mujer en la primera fila comenzó a aplaudir. Otra se unió. Pronto toda la sala estaba de pie, aplaudiendo, algunas llorando. Una mujer se me acercó después. Tenía mi edad, quizás un poco mayor. Mi esposo maneja todo nuestro dinero, me dijo en voz baja. Ni siquiera sé cuánto tenemos. Siempre pensé que era normal, que así debía ser. No tiene que ser así, le dije tomando su mano. Pero, ¿cómo empiezo? Tengo 67 años. No es demasiado tarde. Pensé en mi propia pregunta silenciosa hace meses. ¿Era demasiado tarde para mí a los 62? Nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida, le dije. Vi esperanza despertar en sus ojos. Acepté más invitaciones después de eso. No por ego o venganza, sino porque finalmente entendí algo. Mi silencio durante 35 años no había sido solo mío. Era el silencio de generaciones de mujeres que creían que no tenían otra opción, pero sí teníamos opciones. Siempre las tuvimos. Solo necesitábamos ver que era posible elegir. 3 meses después del divorcio, estaba en mi jardín plantando rosas cuando escuché el timbre. Era un abogado que no conocía. Señora, represento a su exesposo. Está en el hospital nuevamente. Su condición es terminal esta vez. Tiene semanas, quizás días.
Sentí nada en particular. Tristeza distante, quizás. Pero no el dolor desgarrador que habría esperado. Está pidiendo verla. Dice que hay cosas que necesita decir. No, el abogado parpadeó. ¿Perdón? Dígale que no. Tuvo 35 años para decirme lo que quisiera. Oh, ya no tengo nada que escuchar. Señora, el hombre está muriendo. Todos estamos muriendo. Lo interrumpí. Solo que algunos más lento que otros. Mi respuesta es no. Se fue. Claramente sorprendido por mi firmeza. Carolina me encontró todavía en el jardín, mirando las rosas nuevas. Escuché. ¿Estás bien? Sí. Por primera vez en mucho tiempo estoy realmente bien. Mi ex esposo murió 2 semanas después. No fui al funeral. Sebastián fue, por supuesto. Era su padre a pesar de todo. Pero me dijo después que fue más por cerrar un capítulo que por amor. Valeria estuvo allí también, llorando dramáticamente. Me enteré después que había intentado impugnar el testamento, argumentando que le habían prometido cosas. No ganó. Las leyes ahora estaban de mi lado. Recibí una pequeña parte de lo que quedaba del patrimonio de mi ex esposo. No era mucho después de las deudas y los gastos médicos finales. Lo doné todo a organizaciones que ayudan a mujeres en situaciones de abuso económico. No necesitaba su dinero. Tenía suficiente de lo que el juez me había otorgado. Y más importante, tenía algo que el dinero no podía comprar. Autonomía. 1 año después del veredicto, estaba en mi cocina preparando la cena cuando Carolina llegó con noticias. Mamá, ¿recuerdas a Patricia? La asesora legal que te ayudó al principio. Por supuesto. Quiere hablar contigo sobre un proyecto. Un centro de recursos para mujeres mayores que enfrentan divorcios complicados. Quiere tu ayuda para crearlo. Miré a mi hija. Esta mujer hermosa y fuerte que había encontrado su propia voz observando mi lucha. ¿Qué tipo de ayuda? Orientación, asesoría de pares, compartir tu experiencia, ayudar a otras mujeres a navegar lo que tú navegaste. Era una idea aterradora. Significaba revivir esos meses dolorosos constantemente, pero también significaba convertir mi dolor en algo útil, en algo que pudiera ayudar a otras. Dile que sí. Decidí. El centro abrió 6 meses después. Era pequeño. Solo 2 habitaciones en un edificio comunitario. Pero estaba lleno de esperanza. Yo iba 2 veces por semana. Me sentaba con mujeres que tenían mis mismas preguntas, mis mismos miedos. Les ayudaba a entender sus derechos, a encontrar abogados, a creer que merecían mejor. Una tarde, una mujer de unos 50 años se sentó frente a mí. Tenía moretones recientes en los brazos. No sé si puedo hacer esto, susurró. Tengo miedo. Tomé su mano. Yo también tuve miedo. Todavía tengo miedo a veces. Sí, pero el miedo se vuelve más pequeño cada día que eliges no dejarlo ganar. ¿Vale la pena? Todo el dolor, la lucha. Pensé en mi casa, ahora llena de luz y risas con Carolina. Pensé en Sebastián, reconstruyendo su vida sobre bases honestas. Pensé en las docenas de mujeres que habían pasado por este centro, encontrando fuerza que no sabían que tenían. Sí, dije con convicción absoluta. Vale cada segundo. Ella lloró entonces, y yo lloré con ella. No lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, de una mujer viendo su reflejo en otra. 2 años después del veredicto, mi vida era irreconocible de lo que había sido. Me desperté una mañana de sábado con el sol entrando por las ventanas que había hecho agrandar. La casa respiraba de manera diferente ahora, más liviana, más mía. Carolina ya estaba en la cocina preparando café. Había conocido a alguien, un hombre bueno que la trataba como igual. Los vería casarse el próximo año, en este mismo jardín donde ahora florecían las rosas que había plantado. Buenos días, mamá. Llegó esto para ti. Me pasó un sobre grande. Era de una editorial. Dentro había un contrato. Querían que escribiera un libro sobre mi experiencia. ¿Un libro?, murmuré, sosteniendo el papel. ¿Quién querría leer mi historia? ¿Estás bromeando? Carolina se rió. Mamá, recibes correos cada semana de mujeres agradeciéndote por inspirarlas. Tu historia importa. Dejé el contrato en la mesa. No estaba lista para decidir aún. El teléfono sonó. Era Sebastián. Mamá,
¿estás ocupada hoy? Quiero presentarte a alguien. ¿Alguien? Se llama Andrea. Hemos estado saliendo por unos meses. Ella es diferente, mamá. Me hace querer ser mejor. Mi corazón se hinchó. Me encantaría conocerla. Llegaron al mediodía. Andrea era una mujer de 30 y pocos, con una sonrisa sincera y ojos inteligentes. Era maestra, me contó. Trabajaba con niños en situaciones difíciles. Sebastián me contó sobre todo lo que pasaron, dijo durante el almuerzo. Sé que no es mi lugar decirlo, pero lo que usted hizo fue increíblemente valiente. Solo hice lo que tenía que hacer. Muchas mujeres no lo hacen, respondió. Mi propia madre vivió en un matrimonio similar durante 40 años. Nunca peleó. Murió sin saber lo que era tener su propia cuenta bancaria. Vi algo en sus ojos. Un entendimiento profundo. Ella había sido testigo del mismo silencio que yo había vivido. Después de que se fueron, Carolina y yo nos sentamos en el jardín con té helado. Me gusta ella, dijo mi hija. A mí también. Sebastián se ve feliz. Realmente feliz. Como tú, mamá. La miré. ¿Parezco feliz? Más que nunca. Tienes luz en los ojos que nunca vi antes. Tenía razón. Había algo diferente ahora. No era solo la ausencia de dolor, sino la presencia de algo nuevo. Propósito. Libertad. Posibilidad. Esa noche abrí mi computadora. Había tomado clases básicas de tecnología en el último año, rechazando la idea de que era demasiado vieja para aprender cosas nuevas. Miré el contrato del libro de nuevo. Luego comencé a escribir. Mi nombre es... No. Todavía no compartiré mi nombre completo. Los que necesitan encontrar esta historia, la encontrarán. Tenía 62 años cuando descubrí que mi vida entera había sido una mentira. Las palabras fluyeron. No era perfecta, mi escritura, pero era honesta, cruda, real. Escribí durante horas, dejando que todo saliera. El dolor, la traición, el miedo, pero también el despertar. El momento en que decidí no ser invisible nunca más. 3 meses después, el manuscrito estaba terminado. Lo envié a la editorial con manos temblorosas. Me llamaron una semana después. Querían publicarlo. Más que eso, creían que tenía potencial para ayudar a miles de mujeres. El libro se publicó 6 meses más tarde. La editorial no esperaba que fuera un éxito grande. Era un libro de memorias de una mujer desconocida sobre un divorcio. ¿Quién lo leería? Pero lo leyeron. Miles de mujeres lo leyeron. Luego decenas de miles. Las cartas comenzaron a llegar. Mujeres de todas las edades, contándome sus propias historias. Algunas habían dejado a sus esposos después de leer el libro. Otras habían comenzado a hacer preguntas sobre las finanzas familiares. Otras simplemente querían decir gracias por hacerlas sentir menos solas. Una carta en particular me rompió el corazón de la mejor manera. Tengo 74 años. Escribí a una mujer. Leí su libro y finalmente entendí que no era demasiado tarde. Hablé con un abogado esta semana. Después de 50 años de matrimonio, finalmente voy a pedir el divorcio. Mi esposo está furioso. Mis hijos están confundidos. Pero yo, por primera vez, estoy en paz. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad. Lloré cuando leí esa carta. Lloré pensando en todas las décadas que ella había perdido, pero también celebrando las que aún podría tener, libres, propias. El centro de recursos creció. De 2 habitaciones a todo un edificio. Contratamos a más consejeras, abogados que trabajaban pro bono, terapeutas especializadas en abuso económico. Una tarde, Patricia me llamó a su oficina. «Hay algo que quiero mostrarte». Me se llevó a una sala nueva que estaban preparando. En la puerta había una placa. «Sala de Valentía». «Es en tu honor», explicó. Un espacio donde las mujeres pueden venir, sentarse y recordar que ser valiente no significa no tener miedo. Significa actuar a pesar del miedo. Toqué la placa con dedos temblorosos. No soy especial. Solo fui una mujer que se cansó de ser invisible. «Exactamente», sonrió Patricia. «Y eso es lo que hace tu historia tan poderosa. No eres una heroína de película.
Eres real. Eres alguien con quien las mujeres pueden identificarse. Si esta historia te está resonando, si ves algo de tu propia vida reflejada aquí, te invito a que te suscribas. Porque todavía hay más que necesitas escuchar. Recibí una llamada inesperada un martes por la tarde. Era de un número que no reconocía. ¿Señora? Soy Valeria. Mi cuerpo se tensó automáticamente. No habíamos hablado desde el juicio, hace casi 3 años. ¿Qué quieres? Hubo una pausa larga. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba diferente, más pequeña, quebrada. Necesito hablar contigo, en persona, por favor. Todo en mí quería decir que no. Pero la curiosidad ganó. Está bien. Mañana. En un café público. Llegué temprano escogiendo una mesa cerca de la salida. No confiaba en ella. Probablemente nunca lo haría. Valeria llegó 10 minutos tarde. Se veía demacrada, años más vieja. El brillo que siempre había tenido estaba apagado. Se sentó sin pedir nada. Gracias por venir. Tienes 10 minutos. Dije fríamente. Leí tu libro. Eso me sorprendió. Y tienes razón. Sobre todo, se retorció las manos. He estado en terapia durante el último año, tratando de entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué era tan cruel? ¿Y qué descubriste? Que tenía miedo. Miedo de terminar como mi madre, que no tuvo nada propio nunca. Entonces me volví exactamente lo que odiaba. Solo que peor. Usé a otros para conseguir seguridad. Usaste a mi esposo. Manipulaste a mi hijo. Sí, lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Y perdí todo de todas formas. Sebastián se divorció de mí. Tu ex esposo murió dejándome nada. Todos los que pensé que eran amigos desaparecieron cuando se acabó el dinero. No sentí satisfacción en su dolor, solo tristeza por todo el daño que habíamos causado y recibido. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesito que sepas que lo siento. Sé que no significa nada. Sé que no cambia lo que hice, pero necesitaba decirlo de todas formas. Miré a esta mujer que había sido mi enemiga, mi pesadilla. Ahora solo veía a ella alguien quebrado, igual que yo había estado. ¿Sabes qué es lo más triste? Dije finalmente. Que si hubieras venido a mí desde el principio, honestamente, podríamos haber sido familia real. Podría haberte ayudado, guiado, pero elegiste el engaño. Lo sé, se limpió las lágrimas. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Trabajo ahora, un trabajo normal. Vivo en un departamento pequeño. Estoy aprendiendo a ser alguien sin depender de manipular a otros. Se levantó para irse. Luego se detuvo. Tu libro está ayudándome. Es extraño, porque habla sobre todo lo que hice mal. Pero también me está ayudando a entender por qué. Se fue sin esperar respuesta. Carolina me preguntó después sobre el encuentro. ¿Cómo te sentiste? No lo sé. Parte de mí quiere creer que cambió. Parte de mí piensa que es otra manipulación. Quizás ambas cosas pueden ser verdad, sugirió mi hija. Las personas son complicadas. Tenía razón. Nada era blanco y negro. Ni siquiera Valeria, mi supuesta villana, era completamente mala. Solo era humana, con sus propios miedos y daños. El 4º aniversario del día que encontré ese primer sobre llegó sin que lo notara. Carolina tuvo que recordármelo. ¿Sabes qué día es hoy? Pensé por un momento. ¿Martes? El día que cambió tu vida. Me detuve. 4 años. Parecían una vida entera y un parpadeo al mismo tiempo. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Agradecida, respondí honestamente. Sé que suena extraño agradecer por algo tan doloroso, pero ese dolor me dio esto. Gesticulé a nuestro alrededor. Esta vida, esta libertad. Esa noche me senté en mi jardín como lo hacía cada vez más frecuentemente. Las estrellas brillaban arriba. El aire olía a rosas y tierra húmeda. Pensé en todo el camino recorrido, el miedo, las lágrimas, las noches sin dormir, las batallas legales, la vergüenza pública, la pérdida, pero también pensé en lo ganado. Sebastián, reconstruido y más honesto. Carolina, más cerca que nunca. Las cientos de mujeres que habían encontrado coraje en mi historia, el centro que ayudaba docenas cada semana, y yo, que había estado invisible durante 62 años,
Ahora tenía una voz que alcanzaba a miles. Mi teléfono vibró. Un mensaje de una mujer que no conocía. Acabo de terminar tu libro. Mañana voy a abrir mi primera cuenta bancaria propia. Tengo 65 años y nunca he tenido dinero que no tuviera que pedir. Gracias por mostrarme que puedo. Sonreí en la oscuridad. Esto era por qué había valido la pena. El dinero eventualmente se gastaría. La casa eventualmente sería de otra persona. Pero estas historias, estos cambios en las vidas de mujeres reales, esos vivirían. Entré a la casa y abrí mi computadora. Había comenzado a escribir un segundo libro. Sobre la reconstrucción después del trauma. Sobre cómo crear una vida nueva cuando la vieja se desmorona. Las palabras fluyeron fácilmente ahora. Ya no tenía miedo de mi propia voz. Escribí sobre las lecciones aprendidas. Que nunca es demasiado tarde para cambiar. Que el silencio es una elección que podemos dejar de hacer. Que la dignidad no viene de otros, sino de nosotras mismas. Escribí hasta que los primeros rayos de sol iluminaron el cielo. Cuando finalmente me fui a dormir, dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedo. Y cuando desperté, supe con certeza absoluta que había hecho lo correcto. No porque hubiera ganado dinero o justicia o venganza, sino porque había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma. Unos meses después, estaba dando otra charla. Esta vez en un auditorio grande, con más de 300 mujeres. Al final, durante las preguntas, una mujer mayor levantó la mano. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. De pelear, de no solo aceptar la residencia y mantener la paz. La sala quedó en silencio, esperando mi respuesta. No, dije firmemente. Ni un solo día, porque la paz que hubiera tenido habría sido falsa. Habría sido silencio disfrazado de paz. Y ya tuve suficiente silencio para toda una vida. El aplauso fue ensordecedor. Después del evento, esa misma mujer se me acercó. «Tengo 70 años», me dijo, «y acabo de darme cuenta de que he estado viviendo en falsa paz durante 50. Mañana, eso cambia». La abracé. Esta extraña que era también mi hermana en experiencia. «Vas a estar bien», le susurré. «Va a doler y va a ser difícil, pero al final vas a estar bien». Conduciendo a casa esa noche, reflexioné sobre mi vida. No era perfecta. Todavía tenía días difíciles, momentos de duda, noches de soledad, pero era mía. Completamente, totalmente mía. Y eso, descubrí, valía más que todo el oro del mundo. Llegué a casa. Carolina me había dejado las luces encendidas para mí. En la mesa había una nota. «Té caliente en el termo. Te amo. Mamá». Me serví una taza y me senté en mi sillón favorito, el que había comprado yo misma, con mi propio dinero, eligiendo el color y la tela sin pedir permiso a nadie. Miré alrededor de mi sala. Cada objeto tenía una historia ahora. No historias de dolor o pérdida, sino de reconstrucción. De elecciones hechas libremente. El reloj marcaba medianoche. Un nuevo día comenzaba. Y yo, a mis 66 años, estaba solo comenzando a vivir realmente. Porque aprendí algo fundamental en estos últimos 4 años. Nunca es demasiado tarde para convertirte en quien siempre debiste ser. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad. Y nunca, nunca es demasiado tarde para decir, ya no más. Cerré los ojos, sintiendo la paz verdadera por primera vez en mi vida. Mañana vendría con sus propios desafíos. Habría más mujeres que ayudar, más historias que escuchar, más batallas que pelear. Pero esta noche, en mi casa, en mi sillón, con mi té, rodeada de mi paz ganada con tanto esfuerzo, simplemente existí, libre, completa, finalmente, irrevocablemente, yo misma. Y eso era suficiente, más que suficiente, era todo.